Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el paladar, que a la ropa fuera y tiene menos para oír. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos una vez más en tu casa de oración, dándote gracias, Padre, por el día material que nos permites. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Te pido, Señor, que tú dirijas este culto, Señor, y que dirijas a cada una de las niñas, Señor, que vamos a participar, Señor. Porque todas las cosas para comer tu gloria, Señor. Y que tu palabra no quede vacía, Señor, que vaya a dar el mensaje, Señor, que tú hables a través de ellos. Te pido esto, Señor, y te doy las gracias, también pidiéndote por el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
oídos, nuestra mente, ¿verdad?, a recibir lo que Él tiene preparado para cada uno. Amén. Gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tus maravillas, por tus bondades, porque tú, Padre Santo, pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Gracias, Padre, porque tú has traído a mis hermanos en esta tarde para escuchar más de ti, y no solamente para asistir, Señor, sino para aprender más de ti. Gracias, Señor, por la bendición, Padre, que tiene esta iglesia de tener un pastor, Señor, que ha permanecido fiel, Señor, firme. Gracias, Padre Santo, también por cada uno de los hermanos que vienen en camino, Padre Santo. Te pido que los traigas con bien en esta tarde y que puedan llegar, Señor, a este lugar, Padre Santo. Apresura sus pasos, Señor. Te pedimos, Señor, especialmente, Señor, que estés tú con nosotros, que tú seas el que hables a través, Señor, de mí, y que no sea yo, Señor. Que cada día sea menos de mí, Señor, y más de ti, Padre Santo. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así puesto de pie, vamos a ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo 17. Muy cercano al pasaje que los jóvenes trajeron esta tarde también, Lucas 14. Lucas capítulo 17. Versículos del 1 al 19. Quisiera que me dieran un poco, gracias a Dios estuve más o menos un poquito afónico, pero eso no impide, ¿verdad?, que uno pueda venir esta mañana y poder compartir de las maravillas que Dios me ha dado durante la semana. Esto fue algo que conmovió mi vida, y este es un pasaje que muchas veces que vengo a él, siempre Dios me muestra algo diferente. Vamos a leerlo y yo les pido que vamos a leer alternadamente. Voy a iniciar con el pasaje y ustedes juntos, ¿no?, el siguiente. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y mándate del mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepara la cena, siéntate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, hermanos. Cuando leía durante la semana este pasaje, hay algo que me impacta, ¿no?, de estos versículos, de cada uno de ellos. Ustedes pueden ver, hermanos,
al principio de este pasaje, el capítulo 17, Jesús habla acerca de los tropiezos. Yo creo que cada uno de nosotros en la vida, incluso aquellos que han vivido un ministerio, han sufrido acerca por malas decisiones y por tropiezos en la vida. Y Jesucristo es firme cuando dice: hay aquel por quien vienen los tropiezos. En Mateo 18, quiero leerlos con ustedes, en Mateo capítulo 18, que es el paralelo de Lucas, nos menciona en el versículo 16 al 18, dice: mas si no tuviere toma un motivo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, viva la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Señor habla de niños pequeños, en este pasaje también en Mateo 18, como niños. Mi percepción de este pasaje es que Jesús veía a sus discípulos como tal. A veces la Biblia nos habla de niños como destetados, como aquel cristiano, aquel hombre que va empezando a caminar en los caminos de Dios, que va empezando a crecer en la fe cristiana. Los 12 discípulos iban comenzando un camino de aventuras, ¿no? Llenos de aventuras a los lados del Señor Jesús, en el cual tenían mucho que aprender. Entonces Jesucristo advierte, ¿no? Hay de aquellos, ¿no?, que por el cual vengan estos tropiezos. Hay de aquellos, y da una, digamos, no quiero decirlo así, pero le da como una sentencia, ¿no? Mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se lo arrojase al mar, que hacer tropezar uno de estos pequeñitos. Yo me puedo pensar, durante la semana también, sí, yo a veces procuramos buscar ayudar a quien podamos y buscar dar lo que podamos dar a quien lo necesite. Pero me conmovió en mi alma ver en las noticias, ¿no?, de muchos niños, precisamente, en lugar de ver esa inocencia y ver todo lo que ha pasado y acontecido en los lugares del país, ¿no?, ver su tristeza y su llanto, ¿no? Nosotros sabemos, hermanos, que cada uno de nosotros, cuando éramos niños, aprendimos de la obediencia, aprendimos y crecimos por nuestros padres, tal vez. Algunos tal vez por imposición. Desgraciadamente, en las familias no todas son perfectas, pero la obediencia ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Algo que me impactó en la mañana que ponía en una presentación acerca de la historia es que Dios se ha mostrado a través de la historia con poder y gran gloria. Pero qué mal hemos quedado nosotros. Por lo largo de la historia, el hombre siempre ha desobedecido su palabra. El pueblo de Dios constantemente iba a buscar otros ídolos, constantemente buscaba, iba tras otros pueblos y se mezclaba con otras culturas, lo cual no agradaban al Señor. Y es algo que me puso a pensar, bueno, qué maravilloso es cuando éramos niños, las características que Dios ve en ellos. Y hay algo que yo quería remarcar. Tenemos Salmos, en Salmos capítulo 22, versículo 6, hay un versículo que es muy conocido, que se instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Hay uno que es mi favorito, que también está en Mateo 18:3, que es: de cierto os digo que si no volvéis y os hiciereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Yo me detengo un poco para preguntarnos ahí, ¿qué es lo que un niño tiene? ¿Qué es lo que un niño tiene que hoy como un adulto he olvidado tal vez? Que hoy como adulto lo he dejado atrás. Y yo quería remarcar las características de un niño. La inocencia es el primer punto que veo en un niño y podemos encontrar en un niño. Esa inocencia que precisamente Jesús decía: dejar a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Una inocencia única. La sinceridad.
una incapacidad de mentir. Todos han escuchado, ¿verdad?, que a los niños a cierta edad de 3 a 4 años, todo lo que dicen, lo que ven, siempre es la verdad, ¿verdad? Hay investigadores en la historia que han resuelto casos de asesinatos porque han interrogado a niños que han presenciado esos asesinatos, desgraciadamente, ¿verdad? Porque los niños siempre hablan con un corazón sincero, puro. Entonces un niño tiene la sinceridad y la capacidad de decir la verdad siempre, incapaz de mentir. Punto 3, la habilidad de creer ciegamente lo que su padre y su madre le dicen y le instruyen. Durante la semana Dios nos permitió ver una película y yo veía en cierta película cómo el padre se esforzaba porque esta niña no tenía madre. Entonces su mamá la había abandonado con el papá y su papá buscó la manera para hacerle ver cuánto su mamá le amaba. Inventaba que su madre era una gran espía, que iba a hacer misiones por todo el mundo. Y esa hija, esa niña le creyó cada palabra, sin dudarlo. Y ella iba y le contaba a los demás, con un gozo y con una alegría de que su madre era una espía, ¿verdad? Era una espía profesional en ese caso. Pero una de las características que más me gustan y me fascinan y que me encanta ver en un niño es la capacidad de asombro, su capacidad de alegrarse cuando algo inesperado llega a su vida. Yo les pregunto a cada uno de ustedes que son padres, que tienen nietos, ¿qué es lo que darían por ver a esos pequeñitos, a esos niños, cuando ven en su mirada una alegría, cuando ven un regalo, cuando ven que hace mucho tiempo no le veían y que a veces hasta el llanto sale en ellos, ¿no?, del gozo y la alegría? Una capacidad de asombrarse porque hay esperanza aún en ellos de que ese sueño o esa persona o eso que ellos anhelan va a llegar a su vida. Esa es la característica que más nosotros no debemos olvidar y que yo quiero de cierta manera sembrar en sus corazones, que la capacidad de asombro desgraciadamente la perdemos, la dejamos olvidada tal vez en alguna caja, en algún rincón de nuestros corazones, algo que desgraciadamente con los años se van perdiendo. El Salmo 139:14, el salmista David permanece asombrado ante las grandezas de Dios. Esto es maravillosamente hecho, dice su palabra. Isaías 25:1 nos dice: oh Jehová, tú eres mi Dios, te ensalzo, elogio tu nombre. Pero uno de mis favoritos es en Romanos 11:3, donde Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la ciencia y la sabiduría de Dios, cuán insondables e inescrutables son tus caminos, Señor. El asombro en estos grandes siervos de Dios nunca cesó, nunca murió, y es algo que debemos rescatar en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y volviendo al pasaje de Lucas, yo quería solamente hacer hincapié en esto, porque Jesús nos ve a cada uno de nosotros como sus niños especiales. Ahora, este pasaje de Lucas, hermanos, tiene varios temas, pero una sola verdad. Y es algo que yo lo que en esta tarde Dios ha puesto en mi corazón para ti. Si ustedes ven, muchas veces las Biblias o nuestras Biblias tienen algunos comentarios que ya están implícitos un tema. En mi punto de vista, a veces no es tan bueno. A veces no nos dejan ver el contexto real de una historia o de un pasaje. Si nosotros profundizamos más en el capítulo 17, del versículo 1 al 19, vemos que hay un solo contexto. Y los temas que nos muestra aquí tal vez el editor, ocasiones de caer, aumentanos la fe, el deber del siervo y la historia de los 10 leprosos. Pero esos 4 temas tienen algo en común tan especial que vamos a verlo paso a paso, y en esta tarde quiero desglosarlo despacio, no quiero tampoco tomar mucho tiempo. Son 4 puntos que yo he encontrado acerca de la obediencia. Ese es el contexto principal. Yo quería leer de nuevo el versículo
versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Jesús estaba dando una instrucción a sus discípulos: el perdón. Y yo quiero que visualicemos este cuadro. Voy a tomar el riesgo un poquito de tratar de interpretarlo en este aspecto. Yo me imagino a los discípulos, a Jesús: si tu hermano pecó contra ti, y los discípulos por un lado acá, ¿verdad? O sea, comentando las palabras sabias de Jesús: si tu hermano pecó, perdónale. Entonces yo me imagino a Pedro, a Juan, a cada uno de ellos, ¿no? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Sí, lo perdonamos, ¿no? Sí, Señor, lo perdonamos. ¿De acuerdo? Está bien. Pero aún Jesús, en su sabiduría, les dice: y si aún 7 veces viniere, perdónale esas mismas 7 veces. Yo me imagino a los discípulos igual: híjole, ¿qué tal? ¿Tú qué piensas? Juan, ¿tú qué dices? No, pues Señor, pues aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Y en ese momento yo visualizo, y brincamos al otro pasaje, cómo es que Dios, hasta en cierto, con un toque de, tal vez de insolencia de parte de los discípulos, o de molestia de parte de Jesús, les dice: tú me pides fe. Me pides fe cuando, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, y le dijeras a este sicómoro: desarráigate y échate al mar, os obedecería. Yo siento que Jesús en esa manera les estaba diciendo: no era el momento de que tu fe entrara en acción, sino que obedecieras a través del perdón. Ese es el pasaje que une al otro, y empieza él con el perdón. A través del pasaje de Lucas, hermanos, Dios nos muestra que la obediencia nos perfecciona de tal modo que nos ayuda en estos 4 aspectos. El primero de ellos es el perdón. La práctica del perdonar a otros está ligada a la vida del cristiano, como vemos en Colosenses 3:13. Es un pasaje ya igual conocido: soportándonos unos a otros. Yo quiero leerlo. Colosenses 3:13 nos dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, el 14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor siempre es la clave, incluso para el perdón. Está implícito el amor. Pero hay algo que me llama más la atención en esos primeros versículos. En el versículo de Mateo 18, Pedro sale como otro actor, ¿no? del pasaje, como un personaje. En Mateo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es un número muy importante, hermanos. A veces, ¿cuántos de nosotros hemos leído y hemos encontrado en la Biblia el número 7? ¿Cuál es el simbolismo del número 7? Ese número 7 habla de perfección. Es un número que la Biblia nos muestra incluso de pureza, de limpieza. El Señor hizo la tierra en 6 días y en el 7º día descansó. Caín, cuando fue desterrado después de asesinar a Abel, le pidió a Dios: Señor, ¿y si me matase a alguien? Y Dios puso un pacto en él.
quien matase a Caín 7 veces será vengado, y aún así su bisnieto aún, Lamec dice, pues si Caín es vengado 7 veces, yo 70 veces 7 seré vengado. Desde ahí, desde Génesis capítulo 4, ese es el pasaje clave que conecta a esta realidad en los tiempos de Jesús, en donde Jesús viene a cambiar la venganza por la misericordia divina a través de el perdón, no a través de una fe. Los discípulos aumentan la fe, Señor, para perdonar los 70 veces 7, entonces. Pero Jesús insistía, no. Y aparte les da una parábola del siervo, en el cual Él les muestra, si tú no fueres un siervo fiel, ¿acaso no harías lo que se te mandó hacer? En el versículo 17 lo leímos. De Lucas. Y nos dice, no le dice el Señor, prepárame la cena y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo por lo que hizo, lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos. Porque lo que hicimos, lo que debemos hacer, cada uno de nosotros tenemos trabajos, algunos de nosotros tenemos patrones a los cuales tenemos que rendir cuentas, trabajamos para una empresa. ¿Y cuántas veces cuando reciben aplausos de parte de sus jefes cuando hacen lo que tienes que hacer? Ninguna, es muy raro que un jefe te felicite o te premie o te dé un aumento de sueldo porque hiciste lo que tenías que hacer realmente. La obediencia, hermanos, vemos que también nos ayuda para que la fe crezca en nosotros. Antes de pasar al siguiente punto, yo quería leer Santiago 2:17. Yo creo que las hermanas están muy familiarizadas con este versículo. Las hermanas están estudiando el libro de Santiago. Y Santiago profundiza mucho en el aspecto de la fe y las obras. Santiago capítulo 2 nos dice, versículo del 15 al 16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vive en paz, calentados y saciados, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, que aprovechan. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En la parábola de la semilla de mostaza, mis hermanos, el Señor simplemente le está diciendo, bueno, no es que no necesites fe, pero la fe crecerá en su momento. La fe a través de que escuches mi voz, a la vez que aprendamos nosotros como sus hijos de obedecer sus mandamientos, de obedecer su palabra. Y así como una semilla es capaz de germinar, esa fe, como Jesús la compara, como una semilla de mostaza, germinará y se ejercitará a través de la obediencia, así como Santiago lo explica y lo especifica. El Señor fue claro con cada uno de ellos, con cada uno de los discípulos. Y me encanta porque el visualizar simplemente ese cuadro es ver cómo Él anhela que los ojos de sus niños se abran a una verdad y que con asombro la reciban, que con asombro y con alegría la practiquen y la anhelen día con día. La responsabilidad de ellos en ese momento era obedecer. Él es fiel y Él prometió que Él enviaría a su consolador y que Él nos enseñaría todas las cosas que deberíamos hacer. Pero yo creo que a través de la historia el hombre
siempre ha errado en obedecer, desde los profetas hasta la historia de hoy. Jesucristo nos recuerda con la parábola del siervo a qué Señor nosotros servimos. Decía Josué al pueblo de Israel: escogeos hoy a quién servir, escogeos. Pero hay algo que me gusta resaltar de este pasaje, de Lucas 17, del 7 al 10, que Jesús nos hace, les indica que deben de llamarse siervos inútiles, no porque hicieron un mal trabajo, no porque realmente ellos no supieron ejecutar las cosas en tiempo o fue un trabajo desagradable, sino para permanecer en sus corazones una humildad, para reconocer que nosotros trabajamos para el Señor, el Rey de Reyes, y el dueño de la mies y de la obra. En Mateo 20, 28 nos recuerda el mayor ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio como siervo fiel. Mateo 20, 28. Yo creo que se lo saben de memoria. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso es algo que no debemos olvidar. El Señor fue obediente, dice su palabra que fue obediente hasta la muerte. La obediencia siempre ha estado presente desde que hemos sido niños, hermanos, hasta hoy, hasta que muramos. La obediencia va a estar ahí, esperando a que nuestra fe la actúe. Y eso es como está ligada la obediencia con la fe y la obediencia con el servir. El momento en que nosotros aprendamos a obedecer, automáticamente seremos siervos fieles a nuestro Señor, al Señor que nosotros debemos servir. La pregunta es: ¿a quién sirve tu corazón hoy? ¿A quién sirve tu corazón en esta tarde? Tal vez a las preocupaciones, tal vez a las grandes deudas que puedan tener, tal vez a la avaricia, a la codicia, a la envidia. El Señor espera más grandes cosas de nosotros. Decía un misionero, el primer misionero en la India, William Corey: si queremos esperar grandes cosas de Dios, debemos intentar grandes cosas por Él. Un hombre de los primeros en traducir la Biblia en el lenguaje de su localidad. Él entendió cuál fue su propósito y supo que debía obedecer. El Señor no muestra a sus discípulos algo tan simple. Sí, a lo mejor es algo que siempre escuchamos, hermanos, pero Él es sabio, y lo que me encanta es que Él aprovecha cada oportunidad para mostrarles a sus discípulos y mostrarnos a nosotros, porque su palabra ha sido revelada para nosotros. Dice su palabra en Deuteronomio 29, que las cosas ocultas son del Señor, mas las reveladas son nuestras y pertenecen a nosotros. Esta es su palabra. Debemos aprender a obedecer, a escuchar un poco más la voz de Dios, a escudriñar un poco más su palabra. Algo que me gusta es que Jesucristo aprovecha cualquier oportunidad para ejemplificar. En los versículos 11 al 19 vemos cómo se acercan estos 10 leprosos. Estos 10 leprosos tenían una necesidad tan grande, pero Jesucristo tenía un propósito dual en ese momento: tanto liberar a los cautivos como mostrarles a sus discípulos el camino de la obediencia. Los 10 leprosos, hermanos, habían vivido excluidos. La lepra en aquel entonces era tan vil que la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento, en Levítico 14, si alguien quiere leerlo. No voy a adentrarme mucho en esto, simplemente mencionarlo.
no es el propósito de desglosarlo, pero la lepra simbolizaba la inmoralidad o el pecado, la impureza, y por eso no podían vivir involucrados con el mismo pueblo, eran desterrados. Imagínense la ansiedad con la que estos hombres gritaron cuando Jesús pasó, y Jesús aprovechó la oportunidad y se acercó a ellos y les dio una instrucción, porque fácil fuera que él con su palabra hubiese dicho y ellos hubiesen sido curados, pero el Señor Jesús vino también para cumplir su palabra, para cumplir la ley que estaba escrita. Dice este versículo en Lucas 17. Entonces uno de ellos, cuando en el versículo 14, cuando él les dijo: id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué debían mostrarse los sacerdotes? El versículo 14, el capítulo 14 de Levítico, hermanos, explica el por qué. Era un proceso de limpieza que ellos debían de pasar. ¿Quién se acuerda de la historia de Naamán? Naamán fue limpiado de su lepra porque fue instruido por Eliseo, que se sumergiera en el Jordán 7 veces. 7 veces en el Jordán. Ese número 7 de limpieza y de pureza aparece de nuevo y una otra vez en la Biblia. ¿Cuántos animales Noé subía al arca? ¿Cuántos puros y cuántos limpios Jesús instruyó? Dijo: 7 limpios y solamente 2 macho y hembra de los impuros o no limpios que Dios consideraba. Igual, ese número es una muestra de limpieza y de pureza. Nuestro Señor Jesucristo conocía su palabra, conocía qué es lo que los judíos entendían en ese entonces. Pero lo importante de ese pasaje no es realmente que ellos fueron sanados, sino que al final solo uno regresó para agradecer al Señor. Y ese fue el asombro de Jesús. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino un extranjero, porque era samaritano, dice la Biblia. Eso nos da a entender, mis hermanos, nos da a entender que los otros 9 eran judíos, que conocían la ley, que entendían por qué había que mostrarse al sacerdote para purificarse. El Señor les mostró a sus discípulos que a través de esa instrucción y de la obediencia, la fe actúa para sanidad del alma, para sanidad de esos 10 leprosos. Pero desgraciadamente, mis hermanos, en ese pasaje las estadísticas están en nuestra contra. ¿Por qué digo estadísticas? Porque para mí es claro visualizar que el 90% de esos leprosos no regresó a agradecer al Señor. Y que solamente el 10%, sí, aquel solo leproso. La Biblia no nos dice más acerca de los 9. Yo no los juzgo, no los podemos juzgar. Imagínense una vida alejada de su familia. Ellos tal vez anhelaron correr a sus familias, ver a sus hijos, ver a sus esposas. Pero yo creo que no fue la mejor decisión. El Señor espera de nosotros que a través de la obediencia aprendamos a vivir en gratitud, en acción de gracias. Vemos tristemente que las estadísticas están en nuestra contra, mis hermanos. De todos los que recibimos las bendiciones de Dios, son pocos los que viven agradecidos. A través de la obediencia, en esta tarde hemos visto que Dios hace milagros, no solamente milagros de sanidad, milagros de aprender a perdonar, milagros para aprender a servir. Tan sencillos en nuestras vidas que Jesús nos muestra
su paciencia. Filipenses 4:6 nos dice y nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es triste ver que muchos de nosotros aún tenemos mucho que caminar. Este pasaje me mostró que la obediencia no tiene límites. Y en esta tarde hay un hombre que ha vivido 20 años en obediencia, que ha sido su pastor. 20 años que ha entregado una vida en obediencia, escuchando la voz de Dios. Es un ejemplo grande, un ejemplo que debemos valorar. Pero mayormente recordar la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Él se humilló y se hizo carne y murió por todos nosotros. Yo no sé si alguno de aquí venga por primera vez, pero Jesucristo vino a nosotros hace más de 2000 años para darnos una oportunidad de conocer de su amor, de conocer el amor de Dios. Hay una responsabilidad que como hijos de Dios debemos de hacer, que no debemos olvidar. ¿Qué niños espirituales ha puesto Dios en tu mano, mi hermana? ¿Cuántas vidas Dios ha puesto a tu alrededor para que tú las lleves a la luz? Es algo tan bello en ver que todo se canaliza en la obediencia. Jesucristo nos ejemplificó esto a través de su ministerio. En esta hora, para concluir, yo siento en mi corazón el poder pedir al pastor Sergio Favelas si puede pasar al frente en esta tarde, junto con su esposa, porque detrás de un hombre hay una gran mujer. Atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y también hay unos hermosos hijos. Sin lugar a dudas, yo sé que en la mañana los jóvenes hicieron un gran reconocimiento. Aquí abajo, por favor. Un gran reconocimiento a la obediencia de un ministerio. Pero también hay un fruto de este matrimonio. Hay una familia pastoral. No están solos. Damas, voy a pasar. Esta familia ha entregado 20 años de sus vidas en obediencia, firme. Y yo le podría preguntar al hermano Sergio, ¿valió la pena? Valió la pena, mis hermanos. Es difícil, porque muchos, me ha tocado preguntar a muchos hijos, ¿cuántas veces ha querido tirar la toalla? Y muchos me comentaron, muchas. Mas sin embargo, por gracia de Dios, aquí estoy. Es una respuesta que yo sé que está arraigada en el corazón de mi hermano. Y yo siento en mi corazón, no sé cuántas familias están representadas aquí. Me gustaría, no sé si los diáconos están aquí presentes, creo que está el hermano Víctor Vaca, el hermano Alcorcha, y tal vez un representante de cada familia, porque yo creo que es tiempo de respaldar un poco y devolver esos 20 años a esta familia tan hermosa que ha servido, orar por ellos como iglesia, como un pueblo. Yo les invito a que pasen el hermano Antonio y el hermano Cristiano. Estamos aquí por tu gracia, Señor. Estamos enormemente agradecidos por este momento que podemos tener, Señor. En este momento en el cual
nos ha dado tu siervo, nuestro pastor Sergio Fabián. Padre, te pedimos de corazón, en unidad, que lo sigas guardando, que lo sigas ayudando, Señor, que lo sigas bendiciendo a él, a su esposa, a sus hijos, para que él te pueda seguir sirviendo como él quiere, Padre. Sabemos que es un hombre entregado, sabemos que tiene grandes planes, grandes proyectos para tu obra, en tu obra. Es así que te pedimos, Padre, que lo bendigas grandemente, que lo sigas ayudando, que él pueda seguir estando con nosotros. Es un buen guía, nos ayuda grandemente, Señor. Necesitamos de él. Y te pedimos, Padre, pues, que lo sigas guardando, que él siempre pueda estar en tus caminos, sirviéndote, Señor. Gracias, Señor. Gracias por él, por su familia. Y, Padre, pues, aquí estamos, Señor, agradeciéndote. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el perdón de nuestras almas. Amén. Muy agradecidos contigo, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso, Señor. Tu palabra nos dice que tu misericordia no tiene fin, es desde la eternidad hasta la eternidad. Se ubica, Señor, desde la tierra hasta el cielo. Y tu misericordia, Señor, como si fuera poco, son nuevas cada mañana. Me acuerdo, Señor, de la experiencia de mi hermano pastor y su familia. Y esto último, Señor, tu misericordia que es nueva cada mañana se ha manifestado para alentarnos a seguir adelante y para proteger esta iglesia, Señor, para cuidarla, para fortalecer los corazones. Y te agradecemos mucho, Señor, porque somos una iglesia privilegiada en este mundo, en esta ciudad, Señor, ya que contamos con nuestro pastor, con una familia pastoral que ha dado siempre buen testimonio. Te damos gracias por nuestro pastor, Señor, que le has bendecido grandemente. Él mismo lo acepta, él mismo lo dice, Señor, que han sido grandes bendiciones las que se han hecho, Señor, en su vida. Te rogamos por su salud, que lo fortalezcas siempre, Señor. Y es admirable, Señor, esa fortaleza que le ha dado para predicar tu palabra y seguir adelante, como si nada estuviera sucediendo en su cuerpo, en su salud. Eso, Señor, de verdad lo admiramos, porque se presenta, Señor, tu fortaleza en su vida, Señor, en su mente, en su sentir. Te damos gracias, Señor, por la ayuda idónea que le has dado a su esposa, nuestra hermana Miriam, Señor. Gracias por ella, que siempre, Señor, ha alentado y han seguido juntos adelante. Y también por sus hijos, Señor, Dama y Sergio, Señor, que siempre, Señor, han mostrado buen testimonio en esta iglesia y han honrado a su padre y a su madre como es ese mandamiento que tú das. Y seguramente, Señor, les irá bien y tendrán larga vida, Padre, porque así está estipulado. Esa es la gran promesa, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, a esta familia pastoral, sigue bendiciendo esta preciosa iglesia, que en verdad, Señor, ha sido bendecida de forma muy especial durante todo este tiempo. Nos quedamos en tus manos, Señor, no podemos renunciar, Señor, a esto. Tenemos que seguir adelante bajo tu protección y tu cuidado, porque todo te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
porque tú hablaste a través de él, Señor. Porque yo sé que tu palabra, Señor, no queda vacía en mi corazón. Y lo que hacemos, Señor, lo hacemos para honrarte a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque pues aquí se comienza, Señor, y te pido que nos lleves comiendo a donde quiera que vayamos. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, bendícenos y cuídanos en todo momento. Te pido por el pastor,